Mar Gómez, porque fíjate, hoy me he acordado mucho de ti porque vamos a hablar de lo del cambio climático, ¿no? Primero vamos a ver cómo está la Dana, porque ahora Castellón es un punto clave, ¿no? Pues sí, la verdad es que bueno, hemos estado registrando lluvias bastante importantes durante toda la jornada de hoy. En la provincia de Castellón hemos tenido aviso de nivel rojo, así que bueno, hemos extremado la precaución y hemos intentado mandar ese mensaje para que todas las personas pues tuvieran especial cuidado después de lo acontecido en estos días. Tenemos que prestar mucha atención también en las próximas horas, porque aunque no esperamos unas lluvias tan intensas como las que hemos tenido en estas jornadas, pues Baleares también va a ser un punto de mira. Aquí lo que estamos viendo es la temperatura del agua del Mediterráneo, que es un factor clave en la formación, desarrollo de estas lluvias torrenciales y de estas danas. ¿Por qué? Porque el Mediterráneo caliente lo que hace es ejercer de un ingrediente extra, es como si fuera una olla en ebullición que aporta una humedad adicional a la formación de estas tormentas. Así que esta dana lo que ha tenido es una localización muy estática, ha tenido unos vientos muy fuertes, en algunos casos con rachas huracanadas que aportaban viento húmedo de levante, y además un mar Mediterráneo más cálido de lo normal. Esta primera imagen es el mar Mediterráneo en los meses de verano, que batió récords, temperaturas muy elevadas. Esto corresponde a esta semana, unas temperaturas pues más bajas que los meses de verano, pero todavía muy por encima de lo normal. Y esto está muy vinculado con el calentamiento global, en el sentido de que nuestro planeta se está calentando, las temperaturas están aumentando, y un planeta que se calienta implica que el aire admite más vapor de agua, es decir, hay un aire más húmedo. Y esta humedad contribuye a la torrencialidad de esas lluvias. Si a todo esto le unimos que nosotros estamos en la región del Mediterráneo, con un Mediterráneo más cálido, que se calienta un 20% más que el resto de los mares de todo el mundo, pues se genera esa humedad adicional que alimenta las tormentas y que hace que este tipo de fenómenos pues sean peores y que nos puedan traer desastres como los que nos ha traído esta semana. Pues fíjate, me viene muy bien a colación toda la explicación que has hecho, porque yo llevo escuchando tanto por parte, insisto, de autoridades políticas, de compañeros de profesión que trabajan en medios de comunicación y se consideran referentes, que el cambio climático no existe. Entonces, yo particularmente, déjame hacer un momento la pregunta, si puedo o no puedo. Es que ¿sabes qué pasa? Que justo a colación de lo que estás diciendo del cambio climático es importante, porque no solamente es que lo hayan dicho las autoridades o que lo hayan dicho los políticos, sino que también esta mañana hemos visto cómo, y lo vamos a ver ahora para que la pueda ver Mar. Sí, lo de Miguel Bosé. Eso pero aparte quiero decir y quiero recalcar que es que esta misma mañana muchos compañeros de instituciones políticas y compañeros de profesión niegan el cambio político. Y después hay una persona como Miguel Bosé. Miguel Bosé, ¿qué ha ocurrido esta mañana? Que de pronto nos hemos encontrado con que ha puesto un mensaje a través de sus redes sociales en el que... Dime. Ahora mismo no es el momento. Ah, vale. Sí. Sí. Acaba de explicar, Mar, acabas de explicar el tema del calentamiento global, ¿no? Sí, evidentemente, sí, y hablabas del calentamiento del mar Mediterráneo concretamente. ¿Esto es el cambio climático? Sí, sin ningún lugar a dudas. Ay, se ha cortado. Ella ya explicaba en el día de ayer que este fenómeno, que ha provocado una gran catástrofe, estaba relacionado con el cambio climático, que recalcó en el día de ayer, porque la temperatura del mar era muchísimo más alta de lo que es normal. Y a mí me enerva que haya gente que lo niega. Como yo no conozco este tema, y hay una persona que ahora volvemos a conectar con Mar, que es especializada, lo explica. Ya he vuelto, ¿no? Ay, Mar. Mar. Sí, nos vamos perdiendo, pero no pasa nada. Sí, te comentaba, María, que efectivamente el cambio climático está detrás de que los fenómenos meteorológicos sean cada vez más extremos. A mí me llegan muchas veces por redes sociales cuestiones que nos dicen, bueno, si en verano siempre ha hecho calor, si danas siempre hemos tenido. Efectivamente, siempre hemos tenido estos fenómenos, pero ahora son más recurrentes y son más violentos. Un ejemplo, que creo que lo comentaba ayer con vosotros, es el del huracán Milton que tuvimos en Florida.
Huracanes siempre hemos tenido, pero un huracán que se intensifica de tormenta tropical a categoría 5 en 24 horas es una intensificación rapidísima. Necesitamos días para que eso ocurra de forma habitual. Y eso es básicamente porque el mar está mucho más caliente, los océanos están más calientes, la atmósfera está más caliente y nuestro planeta está más cálido. Negar la evidencia del cambio climático a mí me parece personalmente, como científica, doctora en ciencias físicas, doctorado en climatología, una auténtica barbaridad, porque Exacto. Ahí tenemos los informes de cientos de científicos basados en datos, en la ciencia. Hay que recalcar siempre, la ciencia es apolítica. Los datos son los que son y nos revelan que hay un calentamiento global, que las temperaturas están aumentando y que esto tiene una serie de consecuencias, y además negarlo hace que se pierdan vidas, porque negar que vamos a tener fenómenos más devastadores, fenómenos más extremos, también hace que no pongamos medios y que por lo tanto la situación vaya empeorando. Así Fíjate, Mar, perdóname que me haya puesto como me he puesto, y pido perdón a los espectadores, porque realmente es que a mí me he cabreado muchas veces precisamente por lo que estás aclarando. La negación del cambio climático, de que existe el cambio climático, provoca o puede provocar más muertes, porque lo que ha pasado con el Dana en Valencia está relacionado con el cambio climático. Claro, todos los fenómenos que estamos viendo, como he mencionado antes, las olas de calor, las lluvias torrenciales, huracanes al otro lado del océano, no es que no ocurrieran antes, sino que ahora ocurren con mayor frecuencia y encima son más violentos. Es cierto que para cada episodio los científicos lo que hacemos es un estudio de atribución, que es ver si realmente el cambio climático ha sido responsable en un pequeño porcentaje, en un gran porcentaje, o realmente en un episodio concreto no ha tenido nada que ver. En general, lo que vemos es que, en concreto en las Danas, el mar Mediterráneo está mucho más caliente y eso es un combustible extra para generar humedad y para aportar pues ese perfil inestable a ese desarrollo de las tormentas y que éstas sean más violentas. Es muy difícil siempre vincular un episodio, pero hablamos en general. En general vemos que la frecuencia de las danas ha aumentado en un 15% con respecto a los años 90. Si hay más danas, hay más posibilidad de que esas danas puedan crear inundaciones como las que hemos visto, y además tenemos más humedad disponible para que esas tormentas sean mucho más intensas. Se unen una serie de factores que nos hacen ver que el cambio climático es algo real, que está aquí y que ¿por qué no se hacen caso? Porque es que tú misma decías algo fundamental. Los científicos no son políticos. ¿Por qué ante gente como vosotros, que sois las personas adecuadas, formadas para hablar precisamente de lo que implica el cambio climático, explícame por qué hay personas que lo niegan? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Pues me gustaría tener esa respuesta, María. Realmente yo creo que el cambio climático es un tema que no debería haberse politizado y se ha politizado. Es decir, ahora mismo hay ciertos partidos que lo defienden y ciertos partidos que no. Entonces eso hace que la población se divida y eso no debería ser así. Al final, como he dicho antes, son fenómenos que nos afectan a todos, con pérdidas económicas, desgraciadamente con pérdidas de vidas humanas, y fenómenos como estos, pues estamos viendo no solo las inundaciones, las olas de calor también nos dejan fallecidos, lo vemos en los veranos. Hemos tenido veranos con calor durante toda la vida, pero ahora las olas de calor son más intensas, más largas y más severas. Yo recuerdo cuando era muy pequeña, pues había una ola de calor muy puntual, o había algunos días en los que el termómetro se disparaba. Ahora vivimos prácticamente en un verano perpetuo, y la ciencia también nos respalda esto, nos dice que nuestro verano en España se está alargando y que dura ya 5 semanas más con respecto a los años 80, o sea que hay datos que y están el próximo 11 de noviembre hay una cumbre de clima climático en la cumbre del clima en Azerbaiyán. Vale, vosotros ahí se toman pues una serie de decisiones, ese tipo de unas resoluciones. ¿Esas resoluciones las aplican los gobiernos o simplemente lo leen como yo puedo leer una novela de los Tres Mosqueteros? Pues sí, debería ser así, sobre todo desde que se firmó el Acuerdo de París, que se hizo en 2015, que es el acuerdo
de mayor importancia, ¿no?, a lo largo de este siglo y en temas de cambio climático, en el que más de 195 países se comprometieron a reducir y a eliminar los combustibles fósiles, que, como sabemos, es la principal causa del aumento de los gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. En esas cumbres de cambio climático se revisan todos esos objetivos, se va viendo cómo se va evolucionando y se toman decisiones, y los países tienen que comprometerse y acometerlas. Al final, nosotros como ciudadanos tenemos responsabilidad. Yo siempre digo que al final entre todos sumamos, pero nuestros políticos también tienen esa importante responsabilidad de comprometerse y seguir esos acuerdos que se firman, y por supuesto que deben hacerlo. Mar, buenas tardes, soy Kiko. Buenas tardes. El cambio climático es una evidencia, es decir, negarlo es un absurdo por la casuística, por la violencia de estos fenómenos, cómo se están produciendo, la repetición en el tiempo, etcétera, etcétera. Eso es una evidencia. ¿Las causas que han producido ese cambio están tan claras como la propia existencia del cambio o no? Sí, 100%, cambio climático antropogénico, y aquí, es decir, de origen humano. Aquí otra de las cuestiones que a mí además me llega por la comunidad que tengo en redes sociales siempre es, bueno, la Tierra ha pasado por muchos cambios climáticos, este es uno más, ¿no? Y mi respuesta es siempre la misma. Tenemos que echar un vistazo al periodo de tiempo en el cual se han producido esos cambios climáticos. La Tierra ha pasado por calentamientos, ha pasado por glaciaciones, ha habido momentos en los que la Tierra ha sido una auténtica bola de nieve, completamente congelada casi en su totalidad, pero todos esos cambios se han producido a lo largo de millones de años. En este cambio climático estamos hablando de un cambio climático que se ha producido en apenas 2 siglos, a una velocidad vertiginosa y propiciado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Y para entender esto hay que irse a la revolución industrial, cuando empezamos a crecer social, demográfica, económica, políticamente y, por supuesto, industrialmente. En ese momento teníamos el carbón vegetal y la madera, y encontramos una nueva forma de energía, el carbón mineral. Empezamos a quemarlo y empezamos a emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero y que atrapa el calor. Aquí siempre intento contar también que el efecto invernadero de forma natural es bueno para nosotros, porque si no, ninguno de nosotros estaríamos hoy hablando si no existiera efecto invernadero. El problema es cuando esos gases se incrementan en demasía, es decir, si tú tienes una concentración estable, te mantiene el calor como si fuera un invernadero y todo funciona perfectamente, las plantas no se nos mueren, pero si le metemos muchísimo más calor porque hay más gases que retienen ese calor en el invernadero, puede hacer tanto calor que al final se nos mueren las plantas, ¿no? Pues eso es lo que sucede básicamente. Realmente escucharte, de verdad, si yo te entiendo, te digo que te entiende toda España, pero que es una evidencia negada y que se ha politizado, porque si eres de un partido... Desde luego. Vamos, es que yo lo escucho todos los días de mi vida. Como seas de un partido, se supone que tienes que negar el cambio climático. Y me parece de una ignorancia que escucharte a ti, hija mía, porque al final yo siempre digo, vamos a los especialistas, a los que saben. De hecho, María, si te parece, ahora lo que vamos a ver es el escrito que puso esta mañana. Un segundo. ¿Te han invitado a Azerbaiyán? No, no me han invitado. Pues escúchenme ustedes, no sé quién invita, ¿vale? Esta mujer tiene que estar allí. Es una auténtica eminencia. Bueno... Como hable ella, no hay nadie de los que yo tengo fichados con nombre y apellido, comunicadores y políticos, que no se van a atrever a llevarle la contraria. Porque mira lo que dice un señor que vas a escuchar fíjate, ahora. Mar, queremos escuchar tu opinión sobre este tema, porque esta mañana nos hemos encontrado con que a través de su Instagram Miguel Bosé daba voz a lo que estaba ocurriendo con la Dana, pero aprovechaba para decir que era mentira el cambio climático y que realmente nos estaban engañando los gobiernos. No solamente él, sino que este mensaje también lo ha aplaudido Mónica Naranjo y otros muchos famosos. Esto es lo que decía Miguel Bosé. Gente entendida del tema, claro. La gente tiene que despertar ya de una vez y dejar de pensar que todo esto se debe al cambio climático, antes llamado calentamiento global. No hay tal cosa. Están empeñados en vendernos algo que no existe y que ellos mismos provocan para lucrarse una vez más, como pasó en su momento con las vacunas y mascarillas durante la pandemia, a costa del buen intencionado y pésimamente informado ciudadano de a pie.
Estoy que me llevan los demonios y le pido a todos que levanten sus voces y su furia para poner fin a una Agenda 2030 que solo favorece y favorecerá a una élite de mandatarios cuya única intención es destruir todo aquello que a lo largo de generaciones familias enteras del campo y de las ciudades han ido construyendo con incontable esfuerzo y dignidad. Nosotros creamos, ellos solo saben arrasar y esto tiene que acabar ya mismo. Contad conmigo, vayan finalmente mis condolencias a toda aquella gente que algo o a alguien haya perdido, toda mi luz y mi fuerza. Mónica Naranjo aplaude este comentario. Mar, dale un poco de luz a Miguel Bosé, que la necesita. Necesita muchas cosas. Mucha luz, sí. Pues a ver, yo siempre digo que cada uno tenemos que opinar de lo que sabemos, ¿no? Yo opino de la meteorología, de la física y de la ciencia porque es a lo que me dedico y creo que sería muy osado por mi parte pues opinar de temas políticos, opinar de medicina cuando no es mi campo, ¿no? Porque todos podemos tener una opinión en privado, pero cuando la manifestamos en público tiene una gran repercusión y sobre todo si tenemos una comunidad detrás de nosotros bastante importante. Entonces, bajo mi juicio, creo que este tipo de declaraciones para la ciencia hacen bastante daño y para la población en general, ¿no? Al final, seguramente pues tenga mucha comunidad detrás que asienta a pies juntillas, ¿no? O que confíe en el criterio de esta persona o de las personas que se dediquen a hacer estas declaraciones y al final se olvida que hay cientos y cientos de estudios que respaldan lo que está sucediendo. Mira, el cambio climático no es algo que haya salido de la noche a la mañana de debajo de las piedras. En 1824 fue la primera vez que un físico francés empezó a hablar del efecto invernadero. Unos años después, una mujer, que además no se llevó el mérito, se lo llevó un hombre, fue la primera que atribuyó que si aumentaban los gases de efecto invernadero en la atmósfera íbamos a tener un calentamiento. A principios, mediados del siglo pasado, un científico, Charles Keeling, en el observatorio de Mauna Loa en Hawái, se dedicó a tomar cada 3 horas de día y de noche durante toda su vida las mediciones de dióxido de carbono para que nosotros hoy tengamos una representación de cómo ha ido aumentando el dióxido de carbono. Estos son solo ejemplos de personas ilustres que gracias a su trabajo nos han demostrado lo que está pasando. Hay cientos de estudios que avalan la situación que tenemos. Entonces, yo creo que manifestar las opiniones que podamos tener en privado con nuestros allegados, pues bueno, pero manifestarlas en público y sin pasar la ciencia es muy peligroso, porque eso puede hacer que se pierdan vidas en un futuro, porque la gente puede no confiar en la ciencia, puede cometer imprudencias, puede sentir que puede ante la fuerza de la naturaleza, ¿no? Y estamos viendo que no es así. Y no hablo en concreto de este episodio de la Dana, hablo en general de los efectos que lleva el calentamiento global y de todos los fenómenos que estamos viendo. Hay que confiar en la ciencia y si dejamos de confiar en ella, dejamos de confiar en las predicciones meteorológicas, no escuchamos lo que nos dicen los expertos y es bastante peligroso. Entonces, Mar, es que aquí es que tú lo dices de una manera tan suave y tan bien, a mí, claro, es lo que me falta, porque al final todos vamos tan de listos, todos controlamos todo y en el fondo probablemente sabemos muy poco o por no decir nada. De cara a las previsiones en las próximas horas, la Dana amenaza a Castellón, Teruel y Cataluña, ¿no? Y el Algarve. Y en Tarragona ya hay gente que se ha quedado atrapada en un coche. Estamos en alerta roja o naranja. Sí. Meteocat ha emitido la alerta roja en Tarragona. Por parte de la Agencia Estatal de Meteorología estamos en aviso naranja, perdón. Hay que prestar mucha atención a toda esta zona, desembocadura del Ebro, norte de Castellón, sur de Tarragona y también a la zona del suroeste, la zona de Huelva. También aviso de nivel naranja las próximas horas. Esta noche lluvias intensas en esa zona y en Baleares. Ojo, cuidado mañana y esta madrugada en la isla de Mallorca porque pueden caer más de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, que de nuevo es una auténtica barbaridad. Y estos episodios, como mencioné ayer, hay que seguirlos muy de cerca porque van evolucionando y van cambiando. Así que esto no ha acabado, hay que seguir muy de cerca lo que está sucediendo y sobre todo a la vista de lo que ha sucedido no cometamos imprudencias y quedemos en casa. No hace falta que tengamos un aviso de nivel rojo ahora mismo. Con ese aviso de nivel naranja es más que suficiente en estas regiones para que no nos pongamos en peligro y no tengamos que lamentar más víctimas, que es la peor noticia que los meteorólogos queremos dar siempre. Mar, la crudeza de este fenómeno ha sorprendido a los propios científicos.
Todos teníamos últimamente en muchísima consideración los pronósticos de la agencia y sin embargo, bueno, han fallado por elevación. ¿Hasta qué punto la ciencia es capaz de prever estos acontecimientos, este tipo de...? Porque yo ayer por la tarde escuchaba que ya todo había pasado y esta mañana me despierto escuchando que se ha desbordado en Vinaròs el río, ¿no? Al paso por Vinaròs. Y es un poco desconcertante. Sí, a ver, el hecho de la situación de esta dana ya llevábamos viendo que iba a ocurrir desde la semana pasada. La Agencia Estatal de Meteorología, por ejemplo, emitió un aviso especial el pasado viernes y el mismo martes activó ese aviso de nivel rojo en Valencia, bien pronosticado, salvo en una región muy cerquita de Utiel, donde cayeron esos más de 500 litros por metro cuadrado, lo equivalente a la lluvia en un año, donde realmente se desbordaron las previsiones, pero estaba puesto ese aviso de nivel rojo, que es el máximo, no existe otro nivel más alto. Y para la jornada de hoy y mañana, bueno, pues nosotros por lo menos, yo al menos desde Tiempo.es, es donde dirijo el equipo meteorológico, hemos ido informando de que la cosa todavía no había terminado, que es cierto que esas lluvias iban a ser más bajas en comparación con lo que había pasado en Valencia, pero que el riesgo todavía estaba ahí. Por eso insisto que esta próxima madrugada y de cara a la jornada de mañana, todavía episodio en la región mediterránea, Baleares, sur de Tarragona, norte de Castellón y en el área del suroeste, pues que estemos muy atentos porque todavía pueden suceder cosas. No esperamos que sea con la magnitud de lo de Valencia. Pues muchas gracias. Cuidado. Es que yo a nivel de... Yo no entiendo de climatología, pero es verdad que avisaron desde el martes. Y además sí, no, avisaron... avisada estaba, pero y digo, alerta roja, pero... ¿hasta qué punto tenemos capacidad de prevenir el auténtico alcance de estos fenómenos? No sé si verdadera... Porque una cosa es la alerta roja o la alerta naranja y otra cosa es la prevención del desastre, es decir, el número de litros de agua que son capaces de provocarse durante una hora en un sitio concreto en un momento determinado. Eso es lo que pregunto. ¿Sabes lo que pasa aquí, Kiko, también? Claro, que entra en juego la planificación del territorio. Es decir, nosotros podemos pronosticar la cantidad de agua que va a caer con un porcentaje de error y más en las danas, pero que puede, ya cuando vemos que va a ser un carácter torrencial y que va a ser una cosa muy exagerada, ya se emiten esos avisos de nivel rojo, pero luego existen muchas localidades en las que bueno, pues las viviendas están cerca de los ríos, de antiguos cauces de ríos, y el agua siempre va a buscar el camino natural para salir. Es decir, que aquí entra en juego también la orografía y la planificación del territorio, no solo el agua que cae, sino dónde cae y cómo lo hace. Fíjate, de hecho, Mar, en el epicentro de la catástrofe, que no me sale ahora el nombre, que hemos estado ahí ahora, en Paiporta prácticamente no llovió. Y en cambio, fíjate, ahí prácticamente no llovió. Lo único que es verdad que parece que, claro, arrasó cuando se desbordó el río. Bueno, muchísimas gracias. Te admiro muchísimo, de verdad. María. Gracias. No, gracias a vosotros. Un placer. Gracias. Me encanta, Mar. Chao.